Entonces, esta sesión le llamé estudios de causalidad. Y en estos 6 diseños de investigación, trato de concentrar los que son los principales. Estudios ecológicos, transversal descriptivo, transversal analítico, casos y controles, cohorte, los estudios de cohorte o cohortes, y los ensayos clínicos o los estudios experimentales. Eh, Los 3 primeros, el estudio ecológico es el más básico de los estudios de causalidad y prácticamente son las relaciones que se hacen de 2 elementos que existen en la naturaleza. Y es la primera aproximación que en general se puede hacer sobre eh, la posibilidad de que un factor sea el causante de las enfermedades. Eh, Ustedes saben que el clima, de acuerdo a lo que está el clima, la frecuencia de algunas enfermedades se relaciona con el clima. Frío, enfermedades respiratorias. Calor, enfermedades gastrointestinales. Cambios de estación por el polen, problemas de alergias. Entonces, eso es lo que desde hace siglos, lo que los diferentes investigadores han tratado de relacionar de 2 elementos, enfermedades con lo que ocurre en la naturaleza. Y esos son los estudios ecológicos y son lo más, son estudios descriptivos y que realmente solo son aproximaciones y los investigadores hacen relaciones de las ideas. Por ejemplo, el asunto de la contaminación y enfermedades respiratorias, aunque sí hay algunos estudios sobre eso, pero no está tan clara esa relación. ¿Cuáles son esas enfermedades respiratorias? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el valor que tiene ciertos contaminantes? Siguen siendo estudios más bien, si bien son ecológicos, pero siendo estudios más descriptivos. Pero bueno, así existen. Los transversales descriptivos se hace una serie de preguntas o se investigan sujetos con enfermedades y, y se busca a través por qué tuvo esas enfermedades. Pero sí, como les he comentado en los otras 2 sesiones, es solo un grupo y de alguna manera solo se informa de lo que esas características que tienen esos pacientes, si estamos hablando de enfermedades. Los analíticos ahí sí comparan entre un grupo que tiene una enfermedad y otra y tratan estos estudios de hacer mejor el asunto de la causalidad. Pero desde el punto de vista de, aunque se comparan 2 grupos, aquí le llamo encuestas, pero también las encuestas pueden ser estudios transversales, descriptivos, también puede ser. En estos analíticos, dado que el factor y la enfermedad se miden al mismo tiempo, tienen, tienen ciertas limitaciones graves en cuanto a la causalidad. Y los otros 3, casos y controles, los estudios de cohorte y los ensayos clínicos, son los que desde la perspectiva de la causalidad son los que hoy sabemos que dan el mejor nivel de evidencia. Cuando ya los aíslo y señalo casos y controles y cohortes, ¿qué tienen en común esos dos diseños? Es que son estudios observacionales. En los ensayos clínicos, uno puede afirmar que es el mejor estudio de causalidad. ¿Por qué? Porque si exponemos a un grupo de sujetos a condiciones, a esos factores, voy a decir tabaquismo, y busco
si se desarrollan enfermedades, desde el punto de vista de la ética no tendría por qué hacerse. No hay un sustento para hacerlo. Aunque tenga razón el investigador, pero éticamente no es apropiado exponer a, particularmente a seres humanos a, a- a esa exposición. Probablemente en estudios animales o en celulares o en células pudiera, en tejidos puede ser lo mejor, pero en humanos no. Entonces, por eso nos quedamos con los estudios observacionales, los de casos y controles y los estudios de cohorte, como los que sí podemos realizar en humanos. Y entonces, esos son los dos grupos principales como diseño de investigación de los que vamos a hablar hoy. Los estudios de cohortes, yo le llamo en plural cohortes, aunque algunos de ustedes me pueden decir es que eso pudiera ser que no existe, lo cual tiene razón desde una perspectiva. En inglés le llaman cohort studies, y los estudios es el plural. Y la cohorte, que por definición es un grupo de sujetos que comparten una misma característica, ese es el significado de- de la palabra cohorte. Pero yo lo llamo en plural porque si, como está en esta diapositiva, si el grupo expuesto, si el grupo expuesto es una cohorte, me regreso al de tabaquismo, es una cohorte y el que no tiene tabaquismo es otra cohorte. Entonces, por eso yo le llamo estudio de cohortes, en plural, la cohorte expuesta y la cohorte no expuesta. En los estudios de cohorte, la definición de qué cohorte está basado en la exposición, como está aquí, y son estudios donde se siguen o se vigilan a estos sujetos durante diferente tiempo, meses, años. En el caso de tabaquismo, cáncer o enfermedad cardiovascular, necesariamente tienen que pasar años para que ocurra el evento. Y en este caso es el resultado. Y cuando comprobo mi hipótesis es que la proporción, este cuadro azul, este rectángulo azul, en comparación con este rectángulo verde, la proporción de enfermos va a ser mayor en los expuestos que en los no expuestos. Fíjense aquí también el rectángulo azul, la proporción es más chica en el grupo que no estuvieron en la exposición. ¿Por qué? Porque sabemos que no necesariamente todos los sujetos que están expuestos no desarrollan las enfermedades, porque puede haber otros factores que determinen esa condición. Si hablo de enfermedad cardiovascular, a lo mejor es la dislipidemia, y si hablo de cáncer, a lo mejor es algún factor genético. Quiero que ustedes piensen que también esos estudios de cohorte, y aquí le quito la S, como ven en el título, eh, en el sentido de cómo puede ser una sola cohorte, pero dentro de esa cohorte puede haber diferentes condiciones. En el mundo, la cohorte más famosa en la clínica es la cohorte de Framingham. En Framingham no estaba como la diapositiva previa, no estaban los dos grupos. Es un solo grupo en una población en Estados Unidos que lo siguieron en el tiempo. Y y es de los estudios donde sabemos cuáles son, es el estudio más grande donde podemos saber cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Pero era un grupo, pero así como este grupo, pero dentro de ese grupo había gente que fumaba y no fumaba.
o que tenía hipertensión o no tenía hipertensión y luego tuvieron infarto o no tuvieron infarto después de un tiempo. Entonces puede haber esas dos variantes. Uno en que claramente tengamos definido la exposición y en otro es porque ahí dentro de ese grupo, como está aquí esquematizado, hay factores dentro de ese grupo que hace la diferencia. Entonces ya cuando hago el análisis, yo sé que este grupo había algunos que tenían ciertos factores de exposición, pero parto de una sola cohorte. Y en el mundo hay cohortes muy famosas. La de Framingham es una, hay un estudio en Europa de enfermeras, también hay uno en México, en Australia de trabajadores, en fin, hay cortes que han seguido a sujetos por muchos años y se han investigado esos factores de riesgo asociados a las enfermedades. Tenemos que saber que puede haber diferentes tipos de estudios de cohorte. Yo les voy a ejemplificar, yo les voy a poner el ejemplo de tres diferentes condiciones. Uno que se puede llamar corte abierta y corte cerrada. Una corte abierta es aquello donde está, en el momento que se hace el proyecto durante varios años, se están incluyendo más participantes a lo largo de meses o años. Eh, y en la corte cerrada, yo junté mis pacientes o mis sujetos de investigación durante 1 o 2 años. Y es un número fijo. No estoy juntando más. En un periodo, durante un momento, fue cerrado y ya fueron 100 sujetos y no voy a incluir más en ellos. Entonces hay esas dos opciones. Si me regreso al ejemplo de Framingham, los primeros fueron adultos y alguien me puede decir es que siguen incluyendo sujetos, sí, pero son los hijos y los nietos y eso es una población finita. No es el mismo grupo que empezó, porque la mayoría, si no es que ya todos ya fallecieron cuando empezó el estudio. Otra manera de ver los estudios de corte, podemos hablar por el momento de que se siguen. Entonces, pueden ser concurrentes, que es el mismo momento. Y aquí les pongo dos ejemplos. Uno es el grupo expuesto y no expuesto, que empezaron en el primer semestre, el trimestre del 20. Esto está mal el segundo. Esto lo vamos a poner. Aquí debe ser. No, aquí está mal. Esto debe ser 23. Entonces, vean que en el 20, imaginemos que el 20 empezó la pandemia, ¿sí se acuerdan? Que empezó la pandemia en el 20. Entonces, es esta corte para saber si la pandemia de COVID en ese primer momento es diferente de aquellos que sí se siguieron el 23 cuando ya teníamos vacuna. Y sabemos que el long COVID, por ejemplo, hoy que los que no estuvieron expuestos a vacunación son diferentes. Pero esta exposición aquí, todos estaban sin vacunación y acá con vacunación y otros factores que pudiera ser, por ejemplo, los factores de riesgo cardiovascular en una u otra, si el long COVID existe con qué frecuencia se da. Pero vean cómo es en momentos similares. Y entonces tenemos lo contrario.
Aquí es momentos similares y el pasado. Y aquí tenemos el, eh, que no son concurrentes cuando lo que ocurrió en el 21 y lo que pasó en el 23. Aquí hago el señalamiento en este caso es cuál es la mortalidad, no el long COVID. Y entonces aquí, ¿qué tanto se mueren por infección respiratoria pensando en el COVID? Y aquí es diferente, no son concurrentes y entonces los comparo entre uno y otro grupo. Otro ejemplo de las cortes no concurrentes son las cortes históricas. Ustedes van a leer en algunos libros que pareciera ser que una corte histórica es igual a una corte no concurrente, pero realmente una corte histórica es una corte cerrada y que fue en un tiempo pasado y la comparo con algo que está ocurriendo, en este caso a partir del año 2023. Y si estoy juntando pacientes de 2010 a 20, empiezo el 23 y si es el mismo periodo de tiempo, esta es una corte abierta y que la voy a terminar en el 2030. Pero esta corte histórica siempre va a ser fija. Eso ya es lo que ocurrió y lo voy a comparar con lo que está ocurriendo de nuevo. Y estos son casos diferentes de la corte histórica. Entonces, pueden ser cortes, me regreso, cortes no concurrentes porque puede ser el mismo periodo de tiempo, pero he empezado con años diferentes, o bien yo comparo mis datos nuevos, lo que está de este lado, contra lo que ya ocurrió, pero eso ya es una historia. Ahora pasemos a ver los estudios de casos y controles. Esos son los elementos que yo quisiera que ustedes aprendieran de los de cortes, los dos. Uno es cortes abiertas y cerradas y las cortes concurrentes o no concurrentes. Ahora, de los estudios de casos y controles, partimos, a diferencia de los estudios de corte que parten de la exposición, estos estudios empiezan lo que está aquí del lado derecho con el resultado, es decir, ya los sujetos hoy, aunque está del lado izquierdo, pero mi estudio es aquí, realmente es del lado derecho. Pero como parto de que ya tengo los pacientes con la enfermedad, voy a buscar el pasado. Y estas bolitas que están aquí es el presente, por eso lo pongo al revés. Mi estudio, voy a buscar esos factores de riesgo en esos pacientes contra los que no tienen la enfermedad, casos y los controles. Entonces, el estudio empieza aquí porque voy a buscar los factores, pero ya tengo definido a mis pacientes o a los casos y a los controles. Al igual que los estudios de cortes, también hay variantes de esos estudios, que pueden ser estudios de casos y controles prevalentes o incidentes. Los estudios prevalentes son los que hoy existen. Hoy tengo pacientes con diabetes. Tengo en mi consulta en estos 3 meses tengo 20 pacientes con diabetes hoy, y esos son los que ya tengo. Pero hoy empiezo mi estudio y quiero saber de esos pacientes que yo lo estoy diagnosticando de nuevo, y entonces son casos incidentes. Hoy empiezo mi estudio y entonces van a ser casos nuevos. Los prevalentes son los que ya previamente ya había tenido este mes o el año pasado. Otra variante puede ser estudios de casos y controles hospitalarios o en la comunidad. No es lo mismo los pacientes que están hospitalizados con una enfermedad que aquellos que no están en algún hospital. Pueden tener las enfermedades, pero las condiciones cuando voy a buscarlos son diferentes entre uno y otro. Y no se diga si son pacientes que están en un primer nivel. Voy a hablar de epilepsia, por ejemplo. No va a ser lo mismo los pacientes que están en un hospital de segundo nivel contra otro de tercer nivel.
porque ya en sí ya son diferentes y las condiciones probablemente de los factores también sean diferentes entre uno y otro. Esa es la variante principal que, sobre incidentes y prevalentes hospitalarios y comunitarios. Ahora, hay otro tipo de estudios donde combinamos estudios de cohortes con casos y controles, y esos ustedes lo pueden identificar como los estudios híbridos. El más, el que está más estudiado es este de casos y controles, o el que ustedes pueden ver, perdón, con mayor frecuencia en publicaciones. Se llaman casos y controles anidado en una cohorte. ¿Qué quiere decir esto? El estudio es una cohorte de sujetos con ciertas condiciones, ¿sí? Y vamos a hablar, ahí están los factores de riesgo, pensemos que sean Framingham, este grupo es un solo grupo y los estamos siguiendo en el tiempo. No tienen la enfermedad en el momento que que estoy evaluando, pero mi plan es seguir los 20 años, este esquema que tengas 20 años, pero yo hago un corte a los 10 para ver cuántos casos tengo y cuántos controles tengo. Y entonces los casos y los controles, por eso es que esto es un estudio que está a la mitad, un estudio de casos y controles anidado, es decir, lo hice dentro de esta cohorte, por eso es que lo anidé. Y ya tengo estos casos y controles que puede ser similar a esto que están en casos enfermos, pero probablemente estos sujetos que están en el cuadro verde, digo rojo, son diferentes que estos enfermos que los pongo aquí naranja. Pero es a la mitad del tiempo del seguimiento. Otra variante de los estudios híbridos esos son menos frecuentes todavía verlos en la literatura, son los que se les llama caso cohorte. Fíjense aquí, curiosamente hubo algunos sujetos que rápidamente se enfermaron. Esto es en los primeros 2 o 3 años. Y como investigador a mí me llama la atención de por qué rápidamente estos se enferman. Imagínense cáncer de pulmón y al segundo o tercer año empiezo a tener casos de cáncer de pulmón. Y mi hipótesis es que el tabaquismo es el que influye sobre la presencia del cáncer. Pero yo veo que estos casos, ¿por qué aparecen? Aquí le llamo esta cohorte porque son todos aquellos sujetos que voy a seguir en el tiempo y que no han desarrollado la enfermedad. Entonces, este tipo de estudios lo que hace es analizar estos en comparación al resto que no han desarrollado la enfermedad. Y entonces lo que se investiga es las causas de por qué tan rápido desarrollaron la enfermedad en comparación al grupo total. Otro ejemplo es este. También hay unos que aparecieron en un momento, otro aparecieron en otro momento y también los puedo comparar. Incluso yo puedo comparar este contra este incluso. Y también en ese sentido aquí por eso es el caso caso, es una variante de eso. Y vean cómo la corte sigue, pero yo quiero comparar estos que a la mitad del seguimiento desarrollaron la enfermedad contra otros que rápidamente la desarrollaron. También lo puedo comparar contra otros enfermos, pero no lo estoy comparando contra los sanos, por eso es caso caso. Comparo estos enfermos contra estos otros enfermos. Y en este momento me olvido de la corte. Esa es la comparación, por eso se llama caso a caso. Con esto termino y para mí estos diseños son los que más nos dicen desde el punto de vista metodológico si realmente hay una causalidad sobre ese o esos factores que están asociados con las enfermedades. Escucho sus comentarios, preguntas.